Dios y la patria, se abre la sesión. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Secretaria, por favor. No prende ni con gorro ni sin gorro. Ya, espérate. Ministro, ¿cómo está? Ya. Voy a dar lectura a la cuenta. Oficio del subsecretario de Hacienda, mediante el cual remite documento denominado anexo, formato y modo de presentación de antecedentes, que dispone la dirección de presupuestos para enviar información presupuestaria a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y contiene la información requerida por el artículo señalado anteriormente, que es el artículo 16 de la Ley de Presupuestos. Puse este anexo en las carpetas para que ustedes lo vean, que lo acaba de llegar. Igualmente, hay una solicitud de audiencia de la AFP 1, una nueva AFP. Se le explicó que no había más audiencia en esta etapa de que ya discusión en particular, por lo tanto hizo llegar su presentación por escrito, también la tienen en las carpetas, para que si desean consultar una opinión de una AFP que no está asociada. Eso, presidente. Gracias. Gracias, secretaria. Bueno, saludamos al ministro de Hacienda. Me imagino que se va a integrar también el ministro Monkever. Y aquí está la subsecretaria de Previsión Social. Saludamos también a la subsecretaria. ¿Tanta coordinación en el Ejecutivo, ministro? ¿Tanta coordinación? ¿Tanta coordinación en el Ejecutivo? El segundo tiempo, entonces, ya estamos en el segundo tiempo. Subsecretaria, sí, por favor. Bueno, antes de empezar la votación, yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo en un tema de procedimiento, de reglamento, en que yo voy a pedir que pongamos la máxima atención porque esto ordena un poco la votación que tenemos que realizar ahora en la tarde, ¿ya? Entonces, en primer lugar, yo quiero que la secretaria nos explique el alcance de un oficio que ella leyó, ¿ya? Referido a cosas que señalaron el secretario de la Comisión de Trabajo, ¿no? No. Presidente, no he leído ningún oficio, leí la cuenta, ya. Pero si quiere se lo explico lo que le estaba comentando a usted. A ver. En el análisis de los artículos sometidos a consideración de esta comisión por la Comisión de Trabajo, la Secretaría de la Comisión de Trabajo incluyó dos nuevos que no están en el informe, pero fueron autorizados por el secretario general para incluirlo y cambiar la hoja. Eso corresponde a la hoja que ustedes tienen ahí, que tiene el artículo 12, les digo el tiro inmediatamente, aquí está, es una hoja que tiene el número 366 arriba, exacto, y que incluye el número 7, el artículo segundo, referido al 4% adicional, que no estaba considerado, porque si bien es cierto es de cargo de los empleadores, están también los funcionarios públicos, que no fueron considerados en la Comisión de Trabajo para incluirlo, como de la Comisión de Hacienda. Igualmente, también el artículo número 12 permanente, que tiene que ver con el seguro de dependencia y que tiene que ver básicamente con el seguro de cesantía, que es también pagado por el Estado, por lo tanto debería haber sido considerado. Sí. Esos dos artículos. Además de eso... Hagamos un alto ahí. Ya. A ver, para explicar o contextualizar, tal vez faltó antes de hacer el comentario. Bueno, yo en la sesión pasada de la Comisión de Hacienda dije que tenía inquietud respecto a si la Comisión Técnica había indicado adecuadamente aquellas materias del proyecto de ley que tienen impacto financiero, presupuestario o en la administración financiera del Estado, ¿ya? Porque a primera vista, yo le comenté a alguno por ahí informalmente, a mí me dio la impresión que no habían indicado, por ejemplo, las normas relativas al 4%.
que si bien alguien me dirá, pero el 4% alude a la cotización que hacen los trabajadores del sector privado, por supuesto, eso no tiene impacto, pero los trabajadores del Estado también deben que subirse la cotización, y eso tiene impacto en las finanzas públicas. Y ese tema no venía indicado por la Comisión de Trabajo, ¿ya? Por lo tanto, acá en la Comisión de Trabajo el secretario corrigió el error y entregó un oficio donde entiendo que se integran dos temas, ¿verdad? Sí. Que fue lo que leyó la secretaria. Uno que alude al 4%, y el segundo a la ¿seguro? Al seguro de dependencia, que obviamente está relacionado con fondos públicos. Pero la secretaria me dice a mí que, a juicio de ella, que es la secretaria de la comisión, hay más temas que no indicó la comisión de trabajo y que tendrían impacto presupuestario, ¿ya? Por lo tanto, por supuesto que la idea es ser apegado a la normativa y que podamos ver lo que tiene impacto. Así que yo, en ese sentido, le dejo la palabra a la secretaria que puede explicitar. Yo, después de eso, quiero aclarar algo respecto a las indicaciones del Ejecutivo. Si quieren, lo adelanto al tiro, porque, a juicio mío, de las indicaciones que presentó el Ejecutivo a esta comisión, sí, pues la semana pasada, sí. Sí, bueno, son reposiciones, pero son indicaciones que se presentan. A lo menos hay dos indicaciones que evidentemente son inadmisibles, lo que según el reglamento deberían ser declaradas no presentadas, porque no aluden a ninguna materia presupuestaria, ni tampoco a la Administración Financiera del Estado. Me refiero a el artículo 45, que alude al Comité de Educación Previsional. Eso es un tema de gestión interna, en mi opinión, no tiene impacto presupuestario directo, evidente. Lo mismo, y con mayor razón incluso, en el tema de las comisiones fantasmas. El tema de las comisiones fantasmas es un tema que tiene que ver con lo que le cobra la AFP al afiliado y no tiene ningún impacto ni relación con el presupuesto ni el gasto público, ¿ya? Presupuesto público. Y eso fue producto de una indicación que presentó el diputado Tucapel Jiménez, que en trabajo se ganó y que el Ejecutivo está reponiendo acá en la Comisión de Hacienda. Entonces, lo que yo quiero plantear en esos dos casos es que no es pertinente el planteamiento, dado que acá tuvimos una polémica que yo quiero recordar se generó por la Ley de Fármacos 2. En la Ley de Fármacos 2 se impugnó, se nos cuestionó porque temas que se perdieron en la discusión de la Comisión Técnica, el Ejecutivo vía indicación los repuso en la Comisión de Hacienda y eso dio origen a un reclamo en la sala y a un dictamen o a una especie de norma que emanó la Secretaría General que está acá, ¿ya? Y aquí se señala claramente que nosotros no podemos ver temas que no tengan incidencia presupuestaria ni tampoco que no estén relacionados con la Administración Financiera del Estado. A mi juicio, en esas dos indicaciones, eso es claro, nítido. Más complejo, lo quiero adelantar, es el tema de la reposición de la rebaja del encaje, ¿ya? Acá hay dos indicaciones donde se repone la rebaja de 1 a 0,5 del encaje y otra que apunta a la gradualidad del encaje. Ahí podría haber un efecto financiero indirecto porque hay, digamos, si se rebaja, hay mayor tributación, hay un informe financiero presentado en la Comisión de Trabajo en esa línea, pero para votarlo acá deberíamos pedir autorización a la sala según lo que emana del informe Landero, y yo soy partidario de pedirla, ¿ya? Entonces quiero clarificar eso porque por lo menos hay dos que evidentemente, a mi juicio, no tienen ninguna relación con el presupuesto ni la Administración Financiera del Estado y que no correspondería verlo en la comisión, ¿ya? Sí, ministro. Sí, ahí son dos indicaciones, una eliminación de una letra A y una segunda que tiene que ver con este tema de que en trabajo se definió que la superintendencia apruebe y supervise los proyectos. Y aquí quieren reponer la propuesta del Ejecutivo. O sea, yo te digo, más allá de mi opinión, a mí puede gustar menos la indicación del Ejecutivo, pero evidentemente esto no tiene impacto. Es el artículo 45, ¿ya?, de este Comité o Comisión de Educación Previsional. La propuesta original era que este comité aprobara los proyectos de educación previsional y en trabajo se le pasó esa facultad de aprobación y supervisación a la superintendencia. Entonces la indicación del Ejecutivo busca reponer que lo haga el comité. Presidente, la página 12 del comparado. Sí, perdón, página 12 del comparado. Ese es uno, ¿ya? Y la segunda, que a mi juicio también es evidentemente inadmisible, por lo tanto yo tengo que dar por no presentada, es lo que se refiere a las comisiones fantasma, así llamado, pero es la indicación del diputado Tucapel Jiménez, que fue aprobada en trabajo. Y la indicación del Ejecutivo suprime lo aprobado por trabajo, consistente en la prohibición de que estas comisiones no se paguen con cargo a los fondos de pensión, independiente de la opinión que uno pueda tener. Esas son las que yo veo nítido, digamos, sin discusión, que no hay impacto presupuestario.
En lo otro podemos discutirlo, en los impuestos lo hay, pero hay que pedir la autorización a la sala. Eso es la explicitación que yo quería hacer. No sé si les parece que la secretaria lea lo que ella quiere agregar de... Ya, primero partamos con lo de la secretaría para estar claro en lo que tendríamos que votar. Y el procedimiento a seguir. Secretaria. Ya. Ustedes tienen otro documento que dice título primero, y que yo le escribí arriba, es que a mí me sale con amarillo. Ya. Sí, yo no lo encuentro. Donde dice título primero, modificaciones en la ley. Sí. Juan Carlos, por favor, entrega al ministro. No, Esto está en la carpeta. sí, título primero, modificaciones en la ley 20.055. ¿Lo encontraron? Sí. Párrafo primero, sistema de pensiones solidarias. Lo tienen ahí, acá. Se lo acabamos de entregar. Sí. ¿Es este que se lo acaban de entregar? Bueno, acá yo tengo marcado en amarillo. Usted aquí no imprime colores, así que, y como estamos en Santiago no tengo más posibilidades. ¿Tengo todo eso? Sí. ¿Lo entregó? Para terminar, ¿cuál es? Sí, lo tiene porque lo estoy viendo acá, el diputado Lorenzini lo tiene en la mano. Es este, ¿sí? Es que no tengo el escrito. No, es este. Listo, ya estamos. Ya, acá en son las indicaciones, o sea, los textos que deberían haber sido considerados a juicio de esta Secretaría, no de la Comisión de Trabajo. Por lo tanto, si así se estima, debería mañana preguntarse a primera hora a la sala para que apruebe el conocimiento, si así lo estiman ustedes. Tendrían que leerlos y verlos, y si son de competencia de la Comisión de Hacienda, el procedimiento, de acuerdo a lo informado por el secretario general, sería solicitarle a la sala el incluirlos como norma de competencia de la Comisión de Hacienda. Se podría... ¿Podría explicar las materias que son para darte una idea? Es que están acá, cuando lleguen en el Subsidio número correspondiente, si quiere, presidente, para que no se enrede, lo van viendo. Ya, y lo otro que tienen ya es una guía que es un cuadro, como el de la reforma tributaria, para poder guiarse. Esta guía tiene todos los numerales del proyecto de ley, de los cuales los que están más oscuros, exacto, eso, estos no fueron señalados por la Comisión de Trabajo. Solamente los blancos son los señalados competencia de la Comisión de Hacienda, para que ustedes solamente tengan la referencia de lo que dice cada numeral y puedan hacer la relación de texto. Acuérdense, la parte oscura no fueron señalados por la Comisión de Trabajo. No, es solamente para que ustedes vayan leyendo de qué se trata cuando hay una referencia con un artículo. Es este. No está incorporado porque estos, no todos corresponden a la Comisión de Trabajo señalarlos como de Hacienda. Solo lo que ustedes leen como blanco son los que la Comisión de Trabajo señaló de competencia de la Comisión de Hacienda. Lo que están oscuro es parte del texto de la Comisión de Trabajo. Esos son los que, a juicio de esta Secretaría, corresponderían. Nada de eso está incorporado porque por algo los puse aparte, porque ustedes tienen que analizarlo en su propio mérito. Una vez que se llegue a ese artículo, yo les voy diciendo, este artículo tiene que ver si lo consideran o no lo consideran, en el orden que corresponde. ¿No? Y luego, finalmente, presidente, el último, porque lo que tienen ahí entregado, es una relación de los artículos transitorios en relación con los artículos permanentes para que lo puedan votar en conjunto. ¿Sí? ¿Te propone que votemos en conjunto claro, los transitorios y los permanentes que están relacionados? Exactamente, es la relación, exactamente, ese. Sí, ese. ¿Qué es este? ¿Sí, presidente? Es que yo, está en la carpeta por ahí. Tiene, pero yo creo que... Ya. ¿Sí? Me perdieron. Exactamente, todos los artículos del proyecto. Así es. Muy bien, doctor. Eso es. Eso hay que verlo a medida que vaya. Pero yo les voy a explicar.
estoy explicando. Ya, pero pongámonos de acuerdo en el procedimiento primero, ¿ya? Lo primero que hay que definir es si es que consideramos pertinente como comisión, para que estemos claros, ¿ya? Lo primero que hay que definir es si consideramos pertinente como comisión lo que ha propuesto la secretaria, que es incorporar estos temas que están acá, en esta hoja, son 8 páginas, a la votación de la Comisión de Hacienda. Yo creo que el criterio tiene que ser seguir lo que se ha estipulado en el reglamento, con las modificaciones de la Secretaría General, y si hay impacto presupuestario tendríamos que pedir la autorización a la sala para que esto se vote en la Comisión de Hacienda. Ese es el mecanismo formal, a la sala, ¿ya? A través de un oficio que envía la secretaria al secretario general. Eso es lo primero. Sí, me parece bien. Sí. Muy bien, centrémonos en ese aspecto mío. Secretaria, usted tiene la palabra entonces. Bueno, porque todos ellos implican gasto. A ver, tendría que... A ver. Bueno, el primero se refiere a las pensiones, que solo perciban pensiones, la señalada en el inciso anterior. Las personas que solo perciban pensiones podrán acceder a un porcentaje de la pensión básica solidaria de vejez en los tramos que se señalan, que obviamente tiene incidencia en materia presupuestaria del Estado. Cada uno de ellos es la misma razón. Por eso yo le decía, presidente, para que no se demore, que cuando llegue el artículo pertinente lo hago ver, porque si no van a ser 2 veces. Claro, pero es que yo creo que la inquietud que hay es que si nosotros vamos como comisión a solicitarle a la sala que nos autoricen, tenemos que tener el fundamento claro, porque probablemente esto tengamos que defenderlo en la discusión de la sala. Entonces, yo creo que... El segundo se refiere a la rebaja de la base imponible del impuesto impuesto a la renta, que se señala ahí mismo. Después... No, está en el comparado. No está en el comparado. Porque no fue indicado por la Comisión de Trabajo, por lo tanto, no está en el comparado. O sea, por eso es relevante para que después se incorpore. Sí, una pregunta. Entonces, diputado Guillermo Ramírez. Gracias. Estas indicaciones que la Secretaría de esta comisión cree que sí son competencia de Hacienda no están en el comparado. Pregunta. No están. Las indicaciones que la mesa definió como que no son parte de Hacienda, ¿están en el comparado? Las 2 que usted mencionó, presidente. Es que no lo definió la mesa, es la presidencia. No. Puede que estén en el comparado, no sé. Yo entiendo que están. No. Sí, están, pero... Ok, no, sí, quería saber cuál había sido el criterio para conformar el comparado. Gracias, presidente. Ya, pero mira, al respecto, diputado Ramírez, para estar claro, o sea, vayamos a la discusión de fondo. El comparado se hizo, sí, pero Pablo, para que nos pongamos de acuerdo. El comparado se hizo con las normas que indicó la Comisión de Trabajo, esta comisión debía revisar. Nada más que eso. Y se agregaron, escucha. Y se agregaron todas las indicaciones que formuló el Ejecutivo al comparado. Eso es lo que ustedes tienen en sus manos. Ahora, al inicio de la sesión, la secretaria está haciendo ver que la Comisión de Trabajo, la secretaría está corrigiendo una parte del error y está señalando que hay 2 artículos que sí deben ser vistos. Como lo indicó ahora, no están en el comparado. A eso se agrega un conjunto de artículos que la secretaria cree que además no indicó trabajo y que deben ser vistos. Tampoco están en el comparado. Y yo agrego de la revisión que yo hice personalmente, no la secretaria, yo, de las indicaciones del Ejecutivo, que hay 2 que evidentemente no tienen impacto presupuestario ni financiero y que por lo tanto no deben ser vistas por la Comisión, según el reglamento, artículo... Sobre eso, presidente... Al tiro doy la palabra a Pablo, para terminar. Al tiro. Sobre eso, artículo 266 dice que en ese caso, bueno, lo que se estipula es que se dan por no presentadas, son 2. Y hay otras 2, no, para terminar. Para clarificar ese punto... Déjame terminar. Y hay otras 2... Sí, y hay otras 2 que tienen impacto, que es el tema del encaje, ya la reposición de la rebaja al encaje, pero que tenemos que pedir autorización a la sala según lo que estableció el criterio, como yo interpreto esto que nos solicitó el antero. Entonces, podemos hacer un paquete de solicitudes a la sala para
de esa manera ordenar el comparado y poder partir votando ordenadamente. Yo lo quiero decir porque si no se podría una cosa bastante confusa. Diputado Lorenzini, diputado Monsalve, sobre el punto. Pablo. Sí, lo que pasa, presidente, es que efectivamente lo que usted está diciendo ahora, hay algunas indicaciones que son de trabajo. Yo no sé cómo hicieron allá o fueron presentadas posterior por el Ejecutivo, pero claramente si uno lo lleva a la sala debiera indicar que esto vuelva a la Comisión de Trabajo para absorber las indicaciones que son de ellos y no de nosotros, que hay algunas. Entonces vamos a empezar a votar aquí, después va a volver a trabajo, después va a volver aquí. Entonces, o la damos por no presentada. Si no son la dejamos pertinentes, por no presentada definitivo, pero si eso se pregunta en la sala y la sala decide que son válidas y que vuelva a la Comisión de Trabajo, vamos a andarnos cruzando las comisiones, ahí donde quisiera tener cuidado, presidente. Diputado Monsalve. Presidente. Sí. ¿Cómo está? A ver, orden, por favor. Tiene la palabra el diputado Monsalve, que solicita la atención de ustedes. Sí, yo entiendo, presidente, que a esta altura todos deberíamos tener el objetivo de establecer un procedimiento que permita resolver el problema que tenemos aquí. Y el problema que tenemos es que, de acuerdo a lo que plantea la Secretaría de la Comisión de Hacienda, y no tengo por qué dudar de su criterio y de su conocimiento, hay una cantidad importante de artículos que deberían ser competencia de la Comisión de Hacienda que no fueron declarados así por la Comisión Técnica. Por lo tanto, es un punto que tenemos que resolver. Yo no dudo del criterio de la Secretaría de la Comisión y el único procedimiento para resolverlo es pedir autorización a la sala. Entonces, yo pediría que para resolver este punto pudiéramos tomar ese acuerdo, pedir autorización a la sala. Esto implica, yo pediría que si se toma ese acuerdo pudiéramos resolver dos cosas. La primera es que pudiéramos contar durante el transcurso de la tarde con una minuta que permita defender el punto en la sala. Porque si bien cada comisión y la comisión técnica tiene la competencia para definirlo, no puede ser arbitrario en la medida que hay normas que evidente y claramente deberían ser competencia de Hacienda. Entonces, yo, junto con acordar pedir la autorización a la sala, pediría que tuviéramos una minuta para defenderlo. Y lo segundo, entiendo que esto modificaría de manera relevante el comparado. Entonces, eso implica que, a su vez, después de que la sala autorice, si es que autoriza, deberíamos tener un segundo comparado en las manos. Y yo no sé, y ahí quiero preguntar, presidente, si la complejidad de la cantidad de normas requiere tiempo por parte de la Secretaría para conformar un segundo comparado. Lo segundo, hacer una consulta respecto a lo que envía la Comisión de Trabajo como nuevos artículos de competencia de la Comisión de Hacienda resueltas por trabajo, y entiendo por la Secretaría de la Cámara. Me gustaría que me precisaran si esa decisión es una decisión de los secretarios o es una decisión de la Comisión. O sea, ¿es la Comisión de Trabajo la que en una sesión de la Comisión de Trabajo acordó decir, sabe que vamos a agregar 2 artículos más, o es simplemente una decisión a la cual concluyó el secretario de la Comisión de Trabajo que había un error y se lo comunicó al secretario general de la Cámara y se notificó a Hacienda? Entiendo, y aquí para una clarificación reglamentaria, porque yo entiendo que las normas que son de competencia de Hacienda las fija la Comisión, no el secretario. Y por lo tanto, desde esa perspectiva me gustaría saber si esa es una decisión del secretario o es una decisión de la Comisión. Y a mí me parece muy importante aclararlo, porque si no estamos a expensas de las decisiones que se van a tomar en el órgano administrativo y no político. Por lo tanto, esa es una segunda consulta. Respecto a las indicaciones que no son parte de los artículos, yo creo que no hay nada que consultar. El presidente tiene facultades para declararlas por no presentadas y me parece que ese debería ser el procedimiento. Entonces, yo pediría que tomáramos un acuerdo respecto a consultar, un acuerdo respecto al procedimiento, las indicaciones que se hacen a artículos que no son competencia de Hacienda, que yo pediría que tomara un acuerdo que el presidente tiene facultades para declararlas como no declaradas, y pido que se me conteste una pregunta respecto a cómo la Comisión de Trabajo resolvió enviarnos estos nuevos artículos para competencia nuestra.
Gracias, diputado Monsalve. Vamos a dar todas las palabras antes de volver a dar la Secretaría, perdón, antes de dar de nuevo la palabra a la Secretaría para ordenarla. Entonces, anoté. A ver, diputado Guillermo Ramírez, diputado Pepe Out, diputado Melero. ¿Alguien más sobre el punto? ¿No? Ya. Sobre ese punto, sí. Estamos en este punto primero. Ya. Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Presidente, un par de cosas. Yo estoy de acuerdo con el diputado Monsalve en que si es necesario retrasar la votación por el tema de los comparados, para que nosotros definamos acá qué se puede votar y qué no, para tener una discusión más profunda, se haga. Yo no tengo problema con eso. Quiero decir que mi objetivo aquí no es apurar las cosas porque sí. Yo no tengo ningún problema en no votar nada hoy día. Pero quisiera que nosotros acogiéramos o operáramos de la forma que hemos acordado previamente situaciones parecidas a esta. Nosotros hace un par de semanas tuvimos en algún proyecto de ley que no recuerdo cuál era, me acuerdo que estaba el ministro de Energía presente, el ministro Llobet. Nosotros acordamos que ante la duda nos íbamos a acoger a lo que dijera la Secretaría de esta comisión. Y se dieron una serie de argumentos y la comisión estuvo unánimemente de acuerdo en que la forma de operar iba a ser aquella. Es decir, que en caso de disparidad de criterio entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de cualquier otra comisión, íbamos a estar a lo que dijera la Secretaría de Hacienda. Uno de los argumentos que se dio es que la expertise de esta secretaria en particular o de cualquier secretario de Hacienda respecto a qué irroga gasto o no, ella tiene más experiencia en ese tema que el secretario de otras comisiones que dirigen o son secretarios de comisiones que no están vinculados al tema de determinar qué irroga o no gasto para el Estado. Y por lo tanto, se dieron una serie de argumentos. Me acuerdo que uno de los diputados que propuso esto, si no me equivoco, fue el diputado Out. Entiendo que también el diputado Chilling se refirió al respecto y creo que nosotros deberíamos mantener ese criterio. Insisto, para evitar dilatar más esto, y yo insisto en que estaría llano a que no votáramos nada hoy día y simplemente nos dedicáramos a discutir. Lo segundo, presidente, o tercero, es por su intermedio al diputado Monsalve. Yo estoy en la Comisión de Trabajo y las normas que se establecieron como de competencia de Hacienda no las vimos los diputados. Como suele ocurrir en las comisiones técnicas, eso se delega al secretario y, por lo tanto, fue una decisión del secretario de la comisión determinar qué artículos se enviaban para acá. No fue algo que hayan tomado la decisión los parlamentarios, miembros de la Comisión del Trabajo. Entonces, para que eso quede claro. Y, finalmente, presidente, respecto al tema de la admisibilidad de las indicaciones del Ejecutivo, yo quisiera que... Yo creo que yo entendí eso de sus palabras, simplemente lo digo por lo que dijo el diputado Monsalve. Creo que nosotros debiésemos discutir en esta mesa acerca de la admisibilidad o no de esas indicaciones. Yo entiendo que usted tiene la facultad de declararlo no admisible, pero eso también puede estar sujeto a votación de la comisión y para ello yo creo que tenemos que discutirlo. Y habrán indicaciones del Ejecutivo que son inadmisibles por cuanto no tienen relación con gastos del fisco y habrán otras que sí serán admisibles, pero que lo discutamos, presidente. Muchas gracias. Muy bien, diputado Ramírez. Sí, solo comentar que si yo planteé el tema es porque tienen derecho a opinar. Ahora, si no lo hacen, ya no los puedo obligar, digamos. No, ya hasta ahí llegan mis atribuciones. Diputado Out. Sí, primero quiero partir señalando mi coincidencia respecto de cuáles son las indicaciones que deben entenderse por no presentadas. Y yo creo que respecto de eso no va a haber ninguna discusión porque no tienen impacto financiero alguno y en consecuencia no son tema de esta comisión. Segundo, cuando se trata de un artículo que fue rechazado y que no viene entonces en el proyecto, la comisión técnica no opina respecto de si ese punto ha o no de ser abordado por la siguiente comisión, es decir, por Hacienda, como es el caso del encaje. Pero como evidentemente tiene impacto financiero, ha de ser tratado sin siquiera consultar, porque no viene una afirmación respecto de que ese tema no es de Hacienda. Segunda afirmación. Tercera, solo opinamos en realidad los diputados respecto de la admisibilidad cuando es puesta en cuestión, pero el trabajo de determinar las comisiones técnicas, cuáles son los artículos que vienen a esta comisión, es un trabajo que hace la Secretaría de cada comisión técnica. No es que pongan en discusión en la comisión
con los diputados presentes cuáles son los artículos que vienen a Hacienda. Ese es un trabajo técnico que hace la Secretaría, en este caso de la Comisión de Trabajo, y por lo tanto que puede modificar la misma Secretaría que lo hizo. Cuarto, yo propongo que cuando haya unanimidad, nosotros hagamos ad referéndum, después lo planteamos en sala, y por supuesto nuestro trabajo quedará anulado si la sala es contraria, pero cuando hay unanimidad respecto de un tema que es de toda evidencia con impacto financiero, lo abordemos, lo tratemos y lo hagamos, por supuesto, con el respeto a la sala, en el sentido de que luego le informamos en comité previo a la discusión de la sala que tales temas, y el presidente lo puede hacer cada vez, el presidente de turno, digamos, estos temas no nos fueron enviados, pero hubo unanimidad respecto de que sí tenían impacto financiero y por lo tanto esta comisión los analizó y los votó. Si los comités nos dicen que no igual, bueno, ellos están en su derecho por reglamento y por lo tanto no se informará esa votación a la sala. Esa es mi enfoque y mi sugerencia para simplificar. Pero yo concuerdo y no debiera haber discusión respecto a las dos indicaciones que el presidente declaró por no presentadas. Y eso no requiere consulta alguna, salvo que haya oposición aquí, votación, si es que alguien piensa que sí tiene impacto financiero. Y por último quiero decir que el artículo que incorporaba la cotización adicional, independientemente de que no hubiera incorporado esa cotización a los trabajadores del Estado, tiene evidente impacto financiero, porque saca de la declaración de gastos un 4% adicional y por lo tanto tiene un impacto tributario evidente, porque pasa a un monto importante de los recursos de cada empresa, resta aporte tributario al Estado. O sea, dentro de las estimaciones de menores ingresos que genera el proyecto, están los menores ingresos por impuesto de primera categoría de las empresas que deducen una cantidad mayor. O sea, por pagar la cotización extra. Por pagar la cotización extra. ¿Qué gasto? Muy bien. Diputado Melero. Sí, gracias, presidente. Para no redundar más, comparto lo que ha dicho el diputado Ramírez y el diputado Out. Como soy miembro de la Comisión de Trabajo, y a propósito de la pregunta del diputado Monsalve, ocurre prácticamente en todas las comisiones. La verdad, presidente, no es que el secretario de la Comisión de Trabajo se haya tomado una atribución que no tiene. Es una atribución que se ejerce por delegación, en que la comisión confía en que él va a saber ver aquellos artículos que incluso en el debate muchas veces se señala, bueno, esto lo tendrá que ver Hacienda, todo lo que es el pilar solidario, muchas veces se invocó y se dijo eso. Pero hay una delegación y no que se haya atribuido competencias que no tiene. Y está bien que se corrijan los términos que se está planteando. Y lo segundo, presidente, yo si mal no recuerdo cuando se generó, a propósito de la consulta del diputado Jackson en otro proyecto de ley, cómo se resolvía este tema, si mal no recuerdo, la atribución que dio la sala la vez pasada surgió de los comités y no de la sala. Y yo me quiero atrever a sugerir que lo vean los comités, presidente. Porque es más fácil entre Chese explicar esto y los acuerdos de comité adoptados son no discutibles por la sala, que llevar al Pleno esto con todo lo que esto implica, de explicarle a tantos materias que a veces nos puede tomar muy largo rato. Entonces, mi sugerencia es que esto, en lo que compete, lo vean los comités más que la sala. Artículo que dice eso, del reglamento. Ya. ¿Alguna otra consulta? Diputado Chilling. Sí. ¿Lo que dice el reglamento en la sala o los comités? Sí, pues, a ver, es que tenemos que... No, pero está bien, o sea, lo que pasa es que podemos interpretarlo, pero yo acá quiero leerles el oficio 11.347 del 1 de julio del 2014, que es el que salió al respecto.
2014. Y aquí dice que es la sala, pero bueno, habría que revisar de todas maneras. La sala es la sala. ¿Sí? Claro. Pero, medicamentos, sí. Sí, ley de más fármacos. A mí me parece que al respecto, si pueden ser los comités, no lo veo como un tema complejo. Si lo importante es que haya una normativa y establece que, en el caso que nosotros veamos algo que no fue dispuesto por la comisión técnica, tenemos que solicitar la autorización debida. Pero, diputado Chilin, usted pidió la palabra. El concepto de sala es diferente del de comité. Sí, claro, por supuesto. Lo que se habla ahí es de la sala y no de... Así que yo pido que se aplique el reglamento a la ley. La muy bien y la salud de nuestra institucionalidad. Esto es antiguo, ¿esto es lo que está diciendo? Ya. A ver, para ser riguroso, porque yo tenía una confusión de las fechas. Esto lo que dice es lo siguiente. Este es el oficio 11.347 del 1 de julio del 2014. En consideración a los argumentos precedentes, esta Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, en sesión celebrada el día de hoy, ha adoptado la siguiente resolución. 2 puntos. 1. El reglamento no prohíbe a la Comisión de Hacienda extender su estudio a otros artículos distintos de los sometidos a su conocimiento por la Comisión Técnica respectiva. Es decir, existiría la posibilidad de ampliar el ámbito de competencia nuestra. Una interpretación en sentido contrario atentaría contra el texto expreso en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. 2. Sin embargo, antes de entrar en el análisis de un artículo que no le haya sido consultado por la Comisión Matriz, entendemos la Comisión Técnica, la Comisión de Hacienda deberá necesariamente obtener el pronunciamiento favorable de la Sala de la Corporación. Eso es lo que dice el oficio. Y yo creo que hay que... Yo digo, presidente, que está el presidente de la consulta anterior que ya la resolvieron los comités, no la sala. Yo no me... Diputado Melero, yo no me cierro a que acá se pueda interpretar, pero si en rigor hay un presente, pero si en rigor hay que ceñirse por algo es por esta normativa, ¿ya? Y si es la sala o los comités, yo creo que en eso, si fue eficiente la vez pasada, es un presente a tomar en cuenta, digo. Diputado Jackson. Presidente, sí, yo tengo, o sea, porque resolviendo ese tema, que yo creo que lo vamos a resolver. Pasar a los otros, sí. Me imagino que estará resuelto, si yo creo que está bien, que mañana lo vean temprano los comités y después cuando estén listos se cita y empezamos a votar. Yo creo que eso es algo que se tiene que resolver. Yo lo que sí tengo una consulta, porque para iniciar la votación, varias veces, no solo acá, incluso en la Comisión de Trabajo, se le hicieron ciertas preguntas al Ejecutivo que en su momento se comprometieron a traer como información para el debate. Y quiero nombrar algunas que quizás ya están, pero que las hemos hecho por oficio y que todavía no están. Entonces, creo que es importante que estén y las vuelvo a recalcar porque yo creo que he sido majadero todas las sesiones, he tratado de poner este tema nuevamente. El primero ya se ha hecho varias veces y también lo formuló el diputado Monsalve, que es cuál es el impacto en el proyecto de aumento de pensiones como tasa de reemplazo del proyecto. Todavía no tenemos esa información y vamos a empezar a votar. Entonces, se nos dijo, no, si vamos a traerla, vamos a traer, que fue con la lámina que se abrió el diagnóstico, la tasa de reemplazo, y todavía, en función de algunos supuestos, cuál va a ser el crecimiento a futuro, etcétera, 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 no se nos ha dicho cuánto sería entonces la tasa de reemplazo, que por supuesto no va a ser una regla de 3. Después, el número de beneficiados de aquí al año 2050. Se han dicho porcentajes de beneficiarios, pero hemos insistido en si es que nos pueden dar el número total. Y hoy día solo se nos ha dado porcentaje hasta el año 2027, pero hemos pedido hasta el año 2050 que está proyectado, cuánto va a ser el número de beneficiarios y cuál es su composición, para saber también, por supuesto, cuál es el número que no está beneficiado. Y hay otras dudas que tienen que ver con el gasto y con los ingresos, que también lo hemos hecho por oficio y que no se han resuelto. Entonces, lo dejo sobre la mesa, presidente, porque creo que, o sea, esto no es algo que estamos haciendo a última hora, viene de la Comisión de Trabajo. Entonces, lo último que quisiéramos pensar es que se está escondiendo algún número. Quizás esto se ha olvidado, ha quedado en la lista pendiente y a todos se nos quedan cosas en la lista pendiente, pero creo que al momento de votar yo agradecería que el Ejecutivo el día de mañana pueda llegar con esa información. No sé si hay alguna posibilidad, pero creo que es lo mínimo para que el debate no se entrampe en esas cosas y sea sobre el fondo. Gracias, diputado Jackson. Diputado Ortiz, y entramos a resolver. Yo quiero ser muy preciso, lo escuché a todos. Habemos dos que estamos del 90 aquí.
Y yo les quiero proponer algo en relación de lo que significa el texto oficial del reglamento de la Cámara, que hay que cumplirlo. Yo quiero recordar que la ministra fue la secretaria de Abogados, por favor. Y de repente, cuando se considera que inadmisible o admisible, al final se plantea el hecho de la votación interna y después la sala. ¿Por qué esta tarde tienen la mejor disposición, tanto Pedro Muga como la señora María Eugenia, se reúnan los dos que son los especialistas en el tema, que están desde el año 90 y que planteen en función de lo que ha significado este proyecto de ley y se pongan de acuerdo en el siguiente sentido? ¿Qué cosa realmente tiene que pasar por la Comisión de Hacienda? Y con un argumento, que lo hagan esta tarde y nos den a conocer a nosotros, porque o si no significa que vamos a seguir eternamente. Está bueno que empleemos este tiempo, pero ya tenemos 45 minutos y nosotros asumimos un compromiso que en esta semana se vota, porque nosotros la Comisión de Hacienda, nuestra agenda está recargada. Fuera de eso, desde hoy día empezaron a funcionar las comisiones mixtas de presupuesto. Nosotros íbamos a comenzar hoy día, que le dije a Monsalve y a Patricio, pero debido por otras circunstancias tuve que decirlo para el lunes, porque no estaban los secretarios de abogados, que efecto que tenían que hacer una declaración en relación a un tema del Ministerio Público. Entonces, debido a eso, que ellos se junten, nos den a conocer. Mañana nosotros comenzamos a las 11 de la mañana. Decíamos nosotros, como Comisión de Hacienda. O sea, ¿cómo eso que lo hay en la sala, por Dios? No hay la capacidad aquí de analizar objetivamente cuál es la situación. Yo te pido eso, si es posible. Y que mañana a las 11 comience, pero en 10 minutos. Esta es la proposición y se vota nomás. Pero no sigamos eternamente. Seguimos dando un mal ejemplo ante la opinión pública. Nada más. ¿Alguna otra duda, opinión? Ya. Yo propongo lo siguiente entonces para resolver, ¿ya? En relación a las propuestas que hizo la secretaria de la comisión, de temas que deben ser vistos por esta comisión que no fueron indicados por la Comisión Técnica de Trabajo, yo propongo que, ateniéndonos a las orientaciones del reglamento y esto que se propuso la Secretaría General en julio del 2014, lo vean los comités y si ellos estiman pertinente tendrán que informar a la sala. Eso se puede hacer mañana temprano y eso resuelto a las 10 de la mañana le permite a la secretaria... 11:30, tenemos listo. Pero espera. Para terminar. Y que tú no lo dijiste, pero lo digo en la mejor disposición para solucionar. Sí, pero espera, pero ahí lo vamos a proponer. Y que lo que quiere decir que en los comités, y eso da la posibilidad que ya a las 11:30 la Secretaría pueda incorporar los temas a los comparados, son temas puntuales. Ahora, si para facilitar esa labor se coordina con el secretario de la Comisión de Trabajo, ya está esa disposición planteada. ¿Ya? Diputado Auto. Claro, exactamente. Y empezamos a las 11 punto mañana. Habría acuerdo técnico. Eso, toda la razón. Pero hagamos las cosas. Secretario, ¿qué opina usted de eso? Presidente, discúlpeme, pero ahí sí que hay una resolución por escrito Los del comités secretario va a haber una general hora más, que esa secretaría tiene que cumplir. Y dice claramente que tiene que ir a los comités. Ahí no podemos los secretarios decidir muy bien. los dos una cosa. Resuelto así. ese tema entonces con la... ¿Y lo que estamos acordando? Ya, voy a repetir la propuesta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, pero yo les pido silencio para poder terminar. Vamos a, la secretaria de la Comisión de Hacienda con el secretario de la Comisión de Trabajo se van a coordinar, van a terminar de revisar nuevamente para establecer claramente, en base al documento que se hizo de la Comisión de Hacienda, cuáles son los temas que hay impacto presupuestario y no fueron contemplados. Con ese texto concordado se le va a proponer a los comités que den la autorización respectiva, ojalá como primer punto de la tabla el día de mañana, de tal manera de poder liberar después ese material para hacer los comparados respectivos y citamos a votar a las 11:30. 11:30 en vez de las 11. Espera, ¿perdón? No, a las 11 está. Mañana. Espérate. Diputado Ramírez, es que no vamos a repetir, o sea, esa es la propuesta que yo hago, silencio, sobre la base que la secretaria está planteando que ella no puede pasar por encima de una normativa y de un oficio de la Secretaría General, y aquí dice claramente que hay que consultar. Entonces, ella no puede obviar eso, no tiene sentido que la pongamos a forzar. No dice eso. No dice eso. No. Léelo, pues, ahí está. Se demora una hora más, media hora más. Ya, pero...
relación con la comisión técnica nuestra, define que es materia nuestra. Se acabó. Presidente, eso sería posible si el secretario general, con autorización de su presidente, cambiara la hoja del informe y dijera estos artículos, y eso tiene que ser refrendado por el secretario general, como fue ahora, por los dos artículos que fueron los primeros que se hizo ver y que coincidimos que faltaban. ¿Te fijas? De esa manera es posible. Muy bien, vamos a buscar el procedimiento que se señala con la anuencia de la Secretaría General. Acordado. Ya, eso en relación a ese punto. 11:30 en vez de 11 o las 11. Vamos a mantener a las 11 pensando en que esto es más rápido. Ya, segundo punto. Ya, pero ahí vemos si eso. Ya, pero eso es un tema operativo. Un segundo punto. Ya. Vamos a agregar, secretaria, para que usted agregue, por favor. Ya. Vamos a votar las dos indicaciones que ha hecho el Ejecutivo, que han incorporado, que se repone la rebaja al encaje, porque evidentemente tienen impacto presupuestario. Me parece bien como la interpretación que hizo el diputado Auta al respecto. ¿Ya? Y respecto a las dos indicaciones que yo señalé que no tienen impacto presupuestario directo, ni tampoco en la Administración Financiera del Estado, yo las doy por no presentadas, que son indicaciones que el Ejecutivo repuso, que a mi juicio, y discúlpenme que se los diga con la franqueza que me caracteriza, yo creo que también es una mala práctica, porque cuando uno pierde algo en la comisión técnica y no hay impacto presupuestario, reponerlo en la Hacienda, nos pone un conflicto entre comisiones. Eso ya ocurrió en el caso de la ley de fármacos 2. Y, a juicio mío, por lo tanto, estas dos indicaciones, de la de comisiones fantasma, la que repone el texto de las comisiones llamadas fantasma, y las modificaciones al Fondo de Educación Provisional, yo las doy por no presentadas. Y eso es atribución del presidente según artículo 226 y no se votan. Se pueden reponer en la sala. Está claro. Sigamos. A ver, pero estamos claros con... A ver. Estamos claros con respecto a las indicaciones que rebajan el encaje. ¿Estamos claros de eso o no? Ya, las dos indicaciones del Ejecutivo que se repusieron, que rebajan el encaje, tienen impacto presupuestario porque hay mayor tributación, por lo tanto las vamos a votar. Eso. Para resolver ese punto yo tenía una duda. De hecho, está así en el informe financiero presentado a la Comisión de Trabajo. De hecho, el Ejecutivo argumenta por qué. ¿Por qué tienen impacto? Estamos claros. Y yo vuelvo a reiterar en relación a dos indicaciones que presentó el Ejecutivo, que yo las doy por no presentadas. Y esa es mi facultad de acuerdo al artículo 226. O sea, que estoy informando, se da la palabra, pero no es un tema que yo someta a discusión porque es mi facultad. Lo que pasa es que... Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Usted está diciendo que esas dos indicaciones del Ejecutivo son inadmisibles. Yo no estoy diciendo que no lo sean. Lo que le iba a pedir es que, en caso que el Ejecutivo piense distinto, que le da la oportunidad de expresarlo. Eso es todo lo que iba a pedir. Y aprovecho que tengo la palabra porque no soy yo en el micrófono. Acá vemos dos diputados, la diputada Cid y yo, que tenemos problemas mañana a las 11, le pediríamos encarecidamente, dado que la situación es para votar, que ojalá partiéramos a las 11:30. Gracias, presidente. No hay problema partir a las 11:30, diputada sí, diputado Ramírez. Le damos la palabra al Ejecutivo si quiere agregar algo. Señor presidente, solo para aclarar de las dos indicaciones que ya se resolvió que no se verían en esta comisión. No se trata de indicaciones de reponer temas que fueron rechazados en la Comisión de Trabajo. La primera indicación es una indicación que ajusta mejor el texto que fue aprobado. Esa indicación se acordó en ese minuto, se redactó en ese minuto y por lo tanto quedó como la misma entidad quien aprobaba y después quien fiscalizaba, y ahora se está aclarando que es mejor que sean dos entidades distintas, pero eso no tiene que ver con un texto que se haya ingresado por el Ejecutivo con anterioridad y que haya sido rechazado o modificado en ese sentido. Disculpa, eso en relación a la indicación del Fondo de Educación Previsional. Exactamente. Ok, pero eso no cambia que no tiene más pertinente. No, absolutamente, que estoy diciendo que no hubo mala fe de volver a reponerla. Y la segunda, que con respecto al tema de las comisiones, tampoco nos está reponiendo la indicación o buscando rechazar la indicación del diputado Tucapel Jiménez, que el diputado Tucapel Jiménez lo que planteó es que no podían existir este tipo de comisiones, ¿no es cierto? Aquí lo que se está diciendo es que en la cuenta pública
se tienen que informar todas las comisiones que las AFP llegaran a cobrar. Y por lo tanto no estamos diciendo, no tiene relación con la indicación del diputado Tucapel Jiménez. Por eso, solamente para aclarar que entendiendo que no tienen que ver con la materia propia de la Comisión de Hacienda, no buscaban torcer lo que ya se había resuelto. Ya. Se entiende por no presentar, pero yo por lo menos el texto lo interpreté de otra manera, el de Tucapel Jiménez, el de la indicación de usted. Pero bueno, podemos discutirlo, si sobre eso... Estamos claros, pero era importante para aclarar el espíritu. Sigamos la realidad. Si ese espíritu y esa buena fe se mantiene en otro proyecto de ley, bienvenido sea, ministro. Muy bien. Sobre el punto, bueno, lo que pasa es que tal cual como está la situación y para elaborar el comparado no votaríamos hoy día. Bueno, partimos... Presidente, perdón, eso implica... Diputado Auto. Eso implica trasladar la sesión a estatuto despacho al subsiguiente, porque se supone que mañana era estatuto despacho porque habíamos avanzado 4 horas hoy día. Por supuesto. Yo no creo que sea razonable que en una sola sesión despachemos todo el proyecto, por lo tanto, dejemos que el miércoles sea hasta total despacho. Yo asumo... Me parece muy bien que esté de acuerdo el Ejecutivo, pero no depende de ustedes. Pero no, yo asumo, diputado Baut, que el acuerdo era de lo menos 2 sesiones, por lo tanto cambiaríamos la sesión del lunes por una sesión que haríamos el día miércoles, probablemente hasta todo el despacho. No sé si en la mañana. Sí, yo le solicito es que todos hicimos la planificación, yo al menos hice la planificación lunes, martes, el miércoles cité a comisiones de presupuesto mixta. Nosotros también. A la cuarta. Por eso, tratemos de coordinar todos los que, o sea, consigamos... ¿A qué hora? Pero vamos por partes. Yo cité a las 18. Yo estoy citado, estamos a las 4. Partamos en la mañana, partamos el miércoles de 10 y... Imposible que haya citado 10 y media por eso partimos. Ya, en la tarde. 10 parte de la sala. Ya, sí, está citado en la tarde. Está citado en la tarde. Citemos... Está citado en la tarde, empecemos en la mañana. Ya. Espera, Giorgio, ¿a qué hora están citados ustedes? Ya, entonces... Estaríamos de acuerdo en seguir el miércoles sesionando de 10 y media, por lo menos hasta la 1. Ya, a ver si puedo... Hasta que votemos en la sala. Ok, miércoles seguimos entonces de 10 y media, mañana 11 y media. De 10:30. A ver, para que nos ordenemos. Mañana partimos de 11 y media, por lo menos hasta 1, hasta que votemos. Sí. ¿Ya? Seguimos después en la sesión regular de la tarde. Toda la tarde. Que vamos a partir a las 3, ya para que tengamos un poco más de tiempo. Lo hacemos hasta las 20 mañana. ¿Por qué no? Se propone de 3 a 20 mañana, ¿nadie tiene problema? Hasta las 20 mañana. Estoy preguntando. Claro. Hasta las 6 y media, ya. Hay que hacerlo hasta las 20. Estimada colega, hasta las 20. Dicen hasta las 20, hasta las 7, decíanse. Ya, hasta las 20. Mañana de 15 hasta las 20 horas. Ya, muy bien. Y el miércoles de 10 y media a 1. A 1, ya. Y después si nos queda alguno, lo mínimo posible, porque también tengo subcomisión. Muy bien. Es el acuerdo y por haber cumplido el objeto se levanta la sesión.